A esta hora de la mañana nosotros avanzamos en el Solidario y vamos con Vive la Noticia. Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bueno, y a esta hora en Vive la Noticia nosotros tenemos un invitado muy especial con un tema también especial. Se vislumbra un nuevo estallido social. En nuestras redes sociales también hay una pregunta porque queremos conocer sus opiniones. ¿Considera usted que las decisiones de una mayoría del Senado atentan contra los intereses ciudadanos? Sí, no. Queremos conocer sus opiniones, les vamos a ir leyendo, pero antes de esto, Evelyn, yo quiero que presentemos a nuestro invitado el día de hoy, quien nos va a ayudar a contextualizar y aclarar muchísimas cosas. Así es, Paula, ya tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo al doctor Fabio Arias Giraldo, pero ¿quién es el doctor Fabio? Pues él es ingeniero químico de la Universidad Nacional, también es integrante del Comité Ejecutivo de la CUT por varios periodos, expresidente nacional del Sindicato del SENA, representante de los trabajadores por la CUT en la Comisión Nacional de Concertación en la Conferencia Internacional, delegado de la CUT ante la Confederación Sindical Internacional, también es miembro del Consejo Directivo Nacional del SENA y comentarista en programas de opinión. Al doctor Fabio Arias, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Bueno, Evelyn, muchas gracias. Cordial saludo para toda la audiencia del Solidario aquí de Cotradecún. Muy amables por la invitación. Bueno, doctor Fabio, aquí vamos a empezar porque hay muchísimas preguntas, dudas y queremos que usted nos ayude a aclarar también estos comentarios y preguntas que tienen todos nuestros seguidores. Para empezar, para contextualizar un poquito, bueno, se ha dicho que la ultraderecha jugó un papel decisivo en su hundimiento. ¿Qué intereses estaban en ese momento en juego? Bueno, el Senado de la República, para hablar de esa corporación en concreto, porque en la Cámara evidentemente las reformas sociales han logrado pasar, pero en el Senado se volvió, ahí sí como se dice, el sepulturero de las reformas sociales del cambio. Y resultó que en abril del año pasado hundieron la reforma a la salud. Hoy llega nuevamente a la Comisión Séptima, que fue quien la hundió hace un poco más de un año, la reforma a la salud, y están discutiendo, pero la tienen engavetada. Pareciese que no la van a dejar sino para la otra legislatura, que pueden, por supuesto, tienen tiempo para eso. Pero llegó la reforma laboral y la hundieron en la Comisión Séptima. Y luego llegó una apelación a la plenaria del Senado. Ella puede tramitar esas apelaciones. Duró ahí 9 semanas sin ningún movimiento, pero cuando el gobierno presentó la consulta popular, inmediatamente se activaron nuevamente estos senadores de la oligarquía y se prestaron entonces para revivir la reforma laboral y con eso quitarle, según ellos, la posibilidad de que se aprobara la consulta popular. Y esa jugadita es la que terminó exactamente reviviendo la reforma laboral y hundiendo la consulta popular. Hoy estamos que la reforma laboral está en la Comisión Cuarta del Senado. Y esta es la noticia también que debemos decir en el día de hoy. La Comisión Cuarta del Senado prepara una ponencia para presentarla el próximo lunes de la mayoría de esa comisión. Son 15 senadores. Por lo menos 7 de los 8 ponentes van a presentar una ponencia negativa. Negativa en el sentido de reducir los aspectos que aprobó la comisión, la plenaria de la Cámara, y hacerla trizas de esa manera. Es decir, no la van a hundir. Ellos ya tomaron la decisión de no hundirla porque repetirían lo mismo que han hecho en la Comisión Séptima, pero resolvieron modificarla sustancialmente. Y entonces todos los temas del recargo nocturno, los dominicales y festivos, el carácter laboral de contrato de aprendizaje, la estabilidad laboral, más la formalización laboral, son temas que prácticamente los minimizan de tal manera que han hecho trizas esa reforma laboral que se había aprobado en la comisión, en la plenaria del Senado. Desde ya estamos anunciando que la Central Unitaria de Trabajadores no respalda esa ponencia.
que creemos que de esa manera se entriza la reforma, son medidas regresivas y por tal motivo no vamos a respaldarla y va a haber un conflicto allí muy fuerte. Y vamos entonces, y vamos a insistir en esto, frente al hecho de que hacen trizas la reforma laboral, seguimos insistiendo que la mejor salida para el pueblo y para los trabajadores y las trabajadoras es nuevamente la consulta popular que el gobierno presentó. ¿Qué está pasando? Para decir todo esto que está pasando. Hombre, que la oligarquía no quiere que las reformas que recuperan derechos sean debidamente aprobadas. Pero adicionalmente no quiere por ningún motivo que a pesar de que ellos hayan hundido las reformas o las hayan destruidos, no quieren que el pueblo se pronuncie. Entonces quieren acallar también la voz del pueblo. Esas dos combinaciones es lo que nos ha llevado a la cumbre social, política y popular que se reunió el pasado 19 de mayo ahí en la Universidad Pedagógica a convocar un paro nacional. Y entonces esta es la discusión que hay hoy en día. El pueblo queriendo recuperar sus derechos y esperando que se apruebe la consulta para ellos mismos definir el destino final de sus derechos, y la oligarquía que a ultranza no quiere por ninguna circunstancia que esos derechos sean restablecidos. Y digo derechos restablecidos de recuperación, es porque ya existían, es que esta oligarquía es una cosa brava. No quieren por ningún motivo. Entonces, ¿qué intereses hay ahí? Los intereses de la oligarquía. ¿Cuáles son? Los de los grandes empresarios y el gran capital financiero. Acabamos de editar un cartel donde decimos que todos esos congresistas del Centro Democrático, del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido de la U, de los partidos cristianos, de Cambio Radical, son los representantes de la oligarquía en el Congreso, que son financiados por el Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, por el Grupo Empresario Antioqueño, por el Grupo Gilinski, por el Grupo Ardila Lule y por el Grupo Santo Domingo. Estos que son los grandes cacaos del país son los que cada vez que hay elecciones terminan financiando estos partidos políticos, y entonces lo que está sucediendo es simple y llanamente que están pagando los favores recibidos por haber financiado sus campañas. Yo creo que el pueblo cada vez entiende con mayor exactitud de que ese Senado que tenemos ahí hay que desalojarlo de ahí. Todos esos senadores oligarcas que hay allá deben ser desalojados del Congreso de la República. Por lo pronto, hagamos bien la tarea del paro nacional del próximo 28 y 29 de mayo. Bueno, entonces a participar de ese paro, ¿no? Y como le dice el doctor Fabio, ya hemos venido entendiendo un poquito más esta situación, aunque hay quienes se prestan, hasta los medios de comunicación, para distorsionar. Bueno, ellos también son del capital financiero y de todos estos grandes empresarios. Claro, es la misma ecuación. Y manejamos la mente de los ciudadanos, ¿no? De la población, del pueblo. Entonces ahí entra un poquito a jugar esa parte del amarillismo también y de distorsionarnos como realmente son las cosas. Doctor Fabio, quisiéramos que le contaras a nuestra audiencia qué proponía concretamente la consulta popular, cuáles eran sus principales ejes y qué razones expuso a la oposición a manifestarse en contra. Bueno, la primera versión de la consulta popular, que es la que usted me pregunta, Evelyn, tenía 12 preguntas, todas relacionadas con la reforma laboral que había sido hundida recientemente. El 18 de marzo, la Comisión Séptima del Senado hundió la reforma laboral, y el 1 de mayo, en un acto muy simbólico y muy masivo y muy participativo, el gobierno presentó esa consulta. Y esa consulta tenía, repito, los mismos temas de la reforma laboral, es decir, recuperar el recargo nocturno, los dominicales y festivos, el carácter laboral del contrato de aprendizaje, restablecer la estabilidad laboral, acabar con esos contratos basura, precarios, con la subcontratación y la tercerización laboral, que son todas fórmulas, evidentemente, que se ha inventado el modelo neoliberal y los gobiernos proempresariales para quitarle derechos a los trabajadores. Yo quiero insistir mucho que todos esos derechos ya se pagaban antes del año 2002, cuando Uribe estableció la ley 789 del 2002. Es decir, no estamos hablando de derechos nuevos. Los empresarios de aquella época los pagaban y no se quebraron por eso. Hoy estos empresarios dicen que si los pagan se quiebran. Eso no tiene ninguna lógica, ni siquiera empresarial. Y desde el punto de vista económico no es cierto. Entonces, esos eran los temas de la consulta popular en su versión primera.
que fue la que hundió el Senado de la República con las dos jugaditas que mencioné ahora, revivir la reforma laboral y hacer el fraude en la votación para que no se aprobara. Por eso el gobierno decidió nuevamente presentar la consulta popular y mucho más cuando hoy sabemos lo que está pasando en la Comisión Cuarta sobre la reforma laboral, se hace mucho más necesaria, más indispensable esa consulta popular, porque lo que va a hacer la Comisión Cuarta del Senado es hacer trizas la poca reforma laboral que se había acordado en la plenaria de la Cámara. Bueno, aquí seguimos con más preguntas y nuestros seguidores también opinan. Fabiola Narváez nos dice, sí, las decisiones de una mayoría del Senado atentan contra nuestros intereses. Elsa Elvira dice, es bueno la consulta porque se gasta mucha plata que le sobra a Colombia. Ya se pagaron lo de la salud y otras cosas. Ana M. nos dice, hay que seguir luchando por los derechos laborales dignos. Bueno, doctor Fabio, aquí tenemos más preguntas y junto con los comentarios que nos están dejando nuestros seguidores. Nosotros quisiéramos saber por qué la participación política nos concierne a todos en el contexto actual de lo que está pasando en nuestro país y cómo afecta esa coyuntura política a la ciudadanía del común. Bueno, hay gente que dice que ellos no son políticos y hay una opinión y una narrativa que dice que para qué se mete uno en política. Y la gente pareciese que si no se mete en política o para qué o qué importancia tiene la política, pues pareciese que no le fuese a pasar nada, pero es al revés. Si no se mete en la política, entonces otros harán la política por usted. Y lo mejor es uno dice, bueno, yo me meto a la política, a ver si de pronto mis intereses y mis derechos pues se mantienen. He ahí la importancia de participar en política, ¿sí? No puede ser que otros hagan la política por usted y usted pensando en que si no se mete en la política no le va a pasar nada, pues no le pasa. Mire la reforma laboral. ¿Por qué nos quitaron el recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde? Porque la oligarquía del año 2002, encabezada por el señor Álvaro Uribe Vélez, una persona que le ha quitado derecho a los trabajadores a diestra y siniestra, de ingrata recordación también por los falsos positivos y toda esa criminalidad de la cual está acusado. Y resulta que ese señor sí se metió con los derechos de los trabajadores. Y uno por no meterse en política, resolvió que ese señor sí se metió en política y terminó usted entonces, ahí sí como se dice, padeciendo las decisiones políticas de otros. La invitación aquí a la población es que no nos creamos nunca ese cuento. Hay que meterse en la lucha política. Claro, no en la politiquería, no en la asquerosidad del clientelismo, la politiquería y la corrupción. No, nosotros no estamos invitando a eso. Estamos invitando es que la política es defender los derechos y los intereses del pueblo. A eso es que le debemos de jalar. Porque o si no, los intereses de la oligarquía se impondrán sobre los nuestros, que es lo que nos pasó en todo este tiempo. Gracias al estallido social empezamos a saber que esta cosa podía ser distinta. Y ya la gente se ha metido en política y aspiramos que cada vez más gente se meta en política y que cada vez más entienda que si nosotros no desalojamos de los puestos en el Congreso a esa oligarquía, pues seguirán siempre entonces legislando contra nosotros. Tenemos un presidente que ha mostrado que las cosas pueden ser de otra manera, pero necesitamos que ese presidente también tenga mayoría en el Congreso. Y para eso necesita hacer política, ¿sí? Pero repito, política de la buena, política de defender derechos, de defender los intereses del pueblo, que es lo que vale la pena defender. Sí, creo que se tiene ese pensamiento, ¿no, doctor Fabio? De, pues, ¿qué puede hacer una sola persona? ¿Qué puede hacer mi voto? ¿Qué puede hacer mi palabra? Mucho. Ese es el pensamiento del pueblo. Sí. Por eso yo creo que no hay esa participación del pueblo en la política. Bueno, pero cada vez participa más. Sí, claro. La elección de Gustavo Petro mostró que eso es muy importante y lo que nos está sucediendo con los que están hoy en el Senado nos está demostrando que necesitamos entonces no solamente votar por un presidente bien, sino adicionalmente por representantes verdaderos y auténticos del pueblo y no por esos oligarcas que nos quitan de todo. Sí, señor. Doctor Fabio, importante, ¿cuál es el panorama para la clase trabajadora colombiana en el contexto actual de la mayoría en el Senado de la República? Bueno, muy oscura, muy difícil. Ya dije aquí que hundieron primero la reforma laboral y la revivieron para hacer las trizas, que fue la jugadita de la consulta popular.
Y eso es desafortunado. Cuando nosotros dijimos que eso era una jugadita, alguna gente dice, no, pero el Senado ahora en la Comisión Cuarta sí la va a respaldar. No, no la va a respaldar, la está haciendo trizas, la está destruyendo. Los derechos que estaban ahí del recargo nocturno, los dominicales y festivos, el carácter laboral del contrato de aprendizaje y la estabilidad laboral, la reduce a su mínima expresión, es decir, la deja en tal manera, tan maltrecha, que evidentemente no se recupera nada. Y claro, le van a decir al pueblo que es que ellos sí están haciendo la tarea de mantener los derechos. Falso. La gente no se puede confundir en este punto. Lo que está haciendo la Comisión Cuarta es inadmisible. La Central Unitaria de Trabajadores hace la denuncia y por eso rechazamos esa ponencia mayoritaria que se va a presentar el próximo lunes en la Comisión Cuarta del Senado e invitamos entonces a la gente a respaldar con mayor fuerza la segunda versión de la consulta popular que presentó el presidente Gustavo Petro y para eso invitarlos a participar masivamente en las movilizaciones del 28 y 29 de mayo, en todo el país, por supuesto. Y aquí en Bogotá van a haber varias manifestaciones, todas hacia la Plaza de Bolívar desde el día 28, y una de tantas, que tiene siempre un sitio fijo, es la del Parque Nacional a partir de las 9 de la mañana, para ir hacia la Plaza de Bolívar y estar la mayor cantidad de tiempo posible en la Plaza de Bolívar, diciéndole a esos señores del Senado que están ahí al frente, ¿sí?, que no pueden seguir negándole a la población, al pueblo y a los trabajadores sus derechos y que lo que están haciendo es absolutamente inadmisible. Doctor Fabio, quisiéramos saber en este momento, para seguirnos contextualizando, ¿cuál es el papel de las comunidades y los líderes sociales en medio de este proceso? ¿Cuál ha sido ese papel y cuál será también? Porque pues, tenemos ya que empezar también a hablar como a futuro, ¿no? El papel de estos líderes sociales. Bueno, las organizaciones sociales hemos cumplido a nuestra manera de ver un papel importante durante este gobierno. Es decir, nosotros en general, voy a hablar del sindicalismo y en particular de la CUT. La CUT, hasta el gobierno de Iván Duque, fuimos opositores a todos los gobiernos neoliberales y proempresariales que nos precedieron. Es decir, desde aquel famoso de César Gaviria de Bienvenidos al Futuro en 1990, pasando obviamente por los de Uribe y Duque, todos esos gobiernos fueron gobiernos a favor de las oligarquías, del gran capital financiero, de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras. Y eso es lo que, y por tal motivo nosotros siempre nos opusimos. Nosotros nos opusimos a la ley 50 del 90, que acabó con la estabilidad laboral. Nos opusimos a la ley 789 del 2002 de Uribe, que era la que nos quitó los recargos nocturnos y las demás cosas que hemos venido señalando. Nos opusimos al acto legislativo con el cual le quitaron la mesada 14 a los pensionados. Es decir, a toda esa política neoliberal, a las privatizaciones, ahí sí como se dice, que hicieron todos estos gobiernos. Entregaron los puertos de Colombia, los ferrocarriles, Telecom, el Seguro Social, la Caja Agraria, es decir, una cantidad de actividades sociales y productivas muy importantes que hacía el Estado, se las entregaron al sector privado. Nosotros nos pusimos a todo eso. Pero en el gobierno de Gustavo Petro, que ha tenido otro programa totalmente distinto, pues lo hemos respaldado. Entonces, he aquí la importancia de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales, desde nuestra autonomía, nuestra independencia, podemos oponernos a un gobierno, pero también podemos respaldar a alguien que evidentemente está facilitando y favoreciendo los intereses y los derechos. Eso es lo que ha querido hacer este gobierno con todas las reformas sociales, con la de la salud, con la laboral, con la pensional, que también está corriendo riesgos hoy en la Corte Constitucional. No lo hemos logrado porque ya vamos entendiendo que no basta con elegir el presidente, sino elegimos también un Senado y unos senadores que estén del lado del pueblo. Mientras sigamos eligiendo oligarcas, no vamos a tener esa posibilidad. Entonces, digamos que la comprensión política de los fenómenos también se ha venido desarrollando en este tiempo y nosotros de alguna manera hemos contribuido a eso, porque desde hace mucho tiempo ya sabíamos que los intereses neoliberales y oligárquicos estuvieron en todos esos gobiernos proempresariales. Y ahora con el gobierno de Gustavo Petro se ha develado de mejor manera la situación. Digamos que entonces el papel nuestro es, o ha sido, acompañar al gobierno
intentar de que sus proyectos de recuperar derechos se desarrolle. Ya vemos que no ha sido fácil, ¿sí? Y adicionalmente, ayudar a esta confrontación política que se desarrolla hoy en el país. Hay una alta polarización en el país. Yo he sostenido una y otra vez que mientras a uno no le cueste la vida, la polarización política no es mala. ¿Por qué? Porque tiene usted la oportunidad de oír una versión y tiene la oportunidad de escuchar la otra, ¿sí? Causalmente, cuando no hay polarización es cuando se imprime una narrativa única y exclusiva. Y lo que ha sucedido en este gobierno es que ha habido dos narrativas, la de la oligarquía y la nuestra, la de los masivos medios de comunicación que son de la oligarquía, financiados también por estos grupos económicos que ya dijimos, y obviamente la opinión del pueblo, que en estas oportunidades se pueden dar aquí como en el Solidario, aquí de Contradecún, por ejemplo, y aspiramos que la gente nos ayude a comprender este fenómeno, lo divulga y establezca esta disputa en términos respetuosos, por supuesto, en términos no violentos, pero hacerla, eso sí, obligados a hacerla. Entonces, respaldo, ayudar a que las reformas sociales se vayan, avancen. No lo hemos logrado, pero persistimos en eso, por eso estamos apoyando la consulta popular y adicionalmente contribuir al debate político e ideológico y a elevar el nivel político de la gente en esta discusión. Bueno, doctor Fabio, a casi un año de finalización del periodo presidencial, ¿cómo se podría evaluar el papel del gobierno con el impulso de las reformas sociales versus con el Congreso que busca hundir estas reformas? No, pues, primero es una pugna política que desde que empezó se ha desarrollado plenamente, pero se ha recrudecido. Es decir, inicialmente sectores de esta oligarquía respaldaron algunos proyectos del gobierno. Digamos que el impacto político que significó haber ganado las elecciones de Gustavo Petro, pues de alguna manera impone una situación política distinta, pero que con el correr del tiempo, digamos que ellos se fueron, ahí sí como se dice, empoderando cada vez más y dicen, no, a este tipo este gobierno no le aprobemos nada. Y entonces, si bien respaldaron la reforma tributaria y respaldaron el Plan Nacional de Desarrollo, de ahí para adelante la cosa se puso muy, pero muy difícil. Fue el momento, si ustedes recuerdan, sí, cuando el que era ministro de Educación, el señor Alejandro Gaviria, salió a combatir y a rechazar la propuesta que había presentado el gobierno de reforma a la salud, puesto que como este señor había sido ministro de Salud en la época de Santos, le pareció que desmontar ese esperpento de las EPS era una grave situación contra la salud. Y entonces obviamente que empezó, ahí sí como se dice, un rompimiento entre sectores de la oligarquía que respaldaron a algunas reformas del cambio y empezó este recrudecimiento. Y hoy estamos ya en que ellos no pasan ni una. Esa es la decisión, ya la tienen tomada. Y por eso hunden la consulta, por eso hunden las reformas, etcétera, etcétera. Por eso hundieron también, por eso no aprobaron ni la ley de presupuesto, ni mucho menos aprobaron la ley de financiamiento que el gobierno necesita para mantener la inversión social con la cual se comprometió en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, este sí es un pulso político entre el pueblo y la oligarquía. Claro, mediado por un presidente que está del lado del pueblo y unas organizaciones sociales como por ejemplo la CUT, que también está respaldando todas las aspiraciones del pueblo y como parte del pueblo los trabajadores y las trabajadoras de Colombia. Bueno, aquí nos han dejado más comentario y Clara Rodríguez nos dice, los maestros que trabajan en la mañana pueden participar en el paro en la tarde y los que trabajan en la tarde participan en la mañana para potencializar el paro. Quisiéramos preguntarle aquí, doctor Fabio, porque bueno, de hecho nos dejan otro comentario de María Evidalia. Se han tomado medidas desfavorables hacia quienes participan en los paros. Quisiéramos preguntarle, doctor Fabio, ¿usted qué opina sobre lo que viene haciendo el alcalde de Bogotá contra quienes quieren parar especialmente los maestros que se han visto muy afectados? Bueno, en la lucha política entre el pueblo y la oligarquía está el caso particular de Bogotá, ¿sí? Entre los derechos y los intereses que defiende el magisterio versus los intereses que maneja la oligarquía a través de un alcalde como el señor Galán, que corresponde a esos intereses. Entonces, ahí hay una disputa y una batalla.
El magisterio aquí de Bogotá ha hecho cosas muy interesantes y muy importantes, ¿sí? Inclusive les iban a descontar unos días, lograron hacer un acuerdo para que no se los descontaran, hicieran la reposición. Lo que quiero decir en general es que en esta lucha, ¿sí? Pues la oligarquía recoge todas las herramientas institucionales que tiene para reprimir y para perseguir, ¿sí? Y obviamente que a nosotros nos queda el mecanismo de utilizar también los mecanismos institucionales, civilistas y democráticos que tiene la Constitución y la ley para no dejarnos. Entonces yo aquí quiero refrendar que la protesta social y la huelga, el paro, la manifestación, la movilización, la ausencia temporal de sus puestos de trabajo es un derecho que tenemos y nosotros lo reclamamos. Claro, ellos inmediatamente entonces anuncian represión y sanciones y toda esa cuestión. Bueno, yo debo decir que a veces las luchas pues sufren unos rasguños. Uno no puede salir a pelear con el otro y pensar que nunca le va a pasar nada. Eso no existe, eso no es real, ¿sí? Bueno, uno tiene que velar para que así como se dice, los riesgos que se corran sean los mínimos posibles. Eso sí lo tiene uno siempre que velar por eso, para que no sea, así como se dice, liquidada o desbaratada la organización. Y eso está muy bien que uno siempre lo tenga. Pero hay que decir siempre que toda lucha tiene riesgos y algún rasguño nos harán. Inclusive nos ha costado muerte. Yo creo que aquí vale la pena decir esto, porque nos ha costado muy duro llegar a este punto que estamos hoy. Pasamos por un conflicto armado que cuántos dirigentes y activistas sindicales nos ha costado. Pero yo creo que nosotros no podemos dejarnos vencer por los temores y por el contrario debemos enarbolar con mucho más fuerza las necesidades que tiene hoy la movilización popular y por eso debemos acompañar este paro del 28 y el 29 con fuerza, sabiendo que podemos correr algunos riesgos, por supuesto que sí. Uno no puede decir que no le va a pasar a uno nada. Pero si no lo hacemos, entonces quien tiene la razón son ellos y no se las podemos dar por nada del mundo. Doctor Fabio, respecto a otras reformas también que es importante tocar, ¿qué se pretendía lograr con la reforma a la salud y qué otros aspectos de la reforma laboral se destaca y se ha perdido con su hundimiento? También nos gustaría que nos contara, aparte que nos mencione, qué está pasando con la reforma pensional en la Corte. Bueno, perfecto. Digamos que esas son 3 reformas claves a las cuales este gobierno le ha dedicado 2 años de su gobierno, 2 años de desgaste. Y nosotros nos hemos desgastado también las organizaciones sociales tratando de que avancen. Y la conclusión es que hasta ahora la única que ha avanzado es la ley pensional, que es ley. Pero en la Corte Constitucional se han hecho múltiples demandas del Centro Democrático, de Paloma Valencia, entre otras, y de los fondos privados. Ambos han hecho múltiples demandas, más de 170 demandas en la Corte Constitucional. El magistrado Ibáñez, que es el presidente de la Corte Constitucional, vale la pena aquí recordar, son 9 magistrados. Esos 9 magistrados, entonces, tienen que decidir sobre todas estas demandas que se han presentado. Y el magistrado Ibáñez, como presidente, ha dicho que él acepta los argumentos de la senadora Paloma Valencia, y uno ya sabe cuáles son. Es decir, que se hunda la reforma, la ley pensional en la Corte Constitucional. Según ellos, por vicios de forma, ¿sí? De que la plenaria de la Cámara, según dicen ellos, no discutió la reforma y que solo aprobó la que ya habían discutido en el Senado. Pero esos son mecanismos válidos. El hecho fue que los 4 debates que se tienen que cumplir fueron cumplidos y en todos los debates surtió mayorías para ser acordada. Entonces uno no sabe de dónde sacan, primero la senadora Paloma Valencia, elementos para decir que no se discutió. ¿Cuánto no discutimos? La primera reforma pensional se presentó en marzo del 2023 y la hundieron en abril del 2024. Y se volvió a presentar ahora y ya ha surtido 2 debates en el Senado. Entonces, ¿cómo van a decir que no se ha discutido las reformas? La ley pensional también pasó exactamente el mismo procedimiento y fue aprobada, obviamente, el 16 de junio del año pasado. Y entraría en rigor, y aspiramos que entre en rigor, ahora en vigencia a partir del 1 de julio. Entonces, esta reforma al pensional tiene
tiene un obstáculo grande que vencer en la Corte Constitucional. Por eso la decisión de elegir al nuevo miembro de la Corte Constitucional, al doctor, ¿cómo es que se llama? Bueno, el último que eligieron, doctor Carvajal, entra, evidentemente es una persona vinculada al gobierno de Gustavo Petro y por tal motivo su voto va a ser favorable. Ellos querían hacer cualquier otra cantidad de cosas para que no llegara, pero logró llegar. Eso puede mejorar la correlación de fuerzas en la Corte Constitucional. Mire que todo al final es correlación de fuerzas. ¿Quiénes están con el pueblo y quiénes están con la oligarquía? Nos va a pasar lo mismo en la Corte Constitucional. De esos 9 magistrados, ¿quiénes van a respaldar la ley pensional para favorecer al pueblo, o quienes van a estar en contra, como lo que pretende el magistrado Ibáñez, para estar a favor de la oligarquía? Cuando uno está a favor de alguien, está en contra de alguien, eso es inevitable. En este caso, los que estamos con el pueblo, pues estaremos en contra de la oligarquía. Esa es la pensional. La de salud está engavetada en la Comisión Séptima del Senado, y yo creo que no la van a mover de aquí al 20 de junio no la mueven, para no generar otra disputa ahí. Y aspirarán ellos a tener mejores condiciones para hundirla en la próxima vigencia que entra el 20 de julio. Le puede suceder nuevamente eso a la reforma a la salud. Y la reforma laboral, ya les dije, sí, la hundieron. La revivieron como una jugadita contra la consulta popular y hoy están haciendo las trizas en la Comisión Cuarta del Senado. Es decir, tenemos un panorama muy, pero muy difícil de las reformas sociales del cambio. He ahí la importancia de la nueva consulta popular que ha presentado el presidente Gustavo Petro, que son 12 preguntas de la reforma laboral, las primeras que presentó en la consulta, más 4 de la salud, porque ya prevé el presidente Petro de que evidentemente la van a volver a hundir. Entonces son 16 preguntas donde sí están considerados recuperar los derechos laborales y recuperar la salud como un derecho fundamental y obviamente separarla de lo que ha sido un negocio por parte de las EPS. Ahí está la esencia y la importancia de esta consulta popular. Y vuelvo y repito, por eso nos tiene que ir muy bien y tenemos que mostrar mucha fuerza frente a ese Senado el próximo 28-29 de mayo en el paro nacional. Doctor Fabio, se nos cae la consulta popular. La primera consulta popular. Bueno, de aquí quiero que pues, nos responda si hay la posibilidad de tener una nueva propuesta de consulta popular y de ser positivo, de que tengamos otra consulta popular. ¿Qué preguntas preguntas se adicionan a esta segunda consulta popular? Bueno, evidentemente el gobierno el pasado 19 de mayo, el día que estamos nosotros reunidos en la cumbre social, política y popular, discutiendo de que habían hundido la reforma laboral, que habían revivido la reforma laboral como una jugadita para hundir la consulta popular, el gobierno también radicó su segunda versión. Y lo tuvo que haber hecho el 19 de mayo porque solamente le quedan 30 días para poder el Senado de la República decidir si acepta o no la consulta. Entonces estamos en ese proceso. ¿Qué tiene la nueva versión? Digamos la versión 2.0 de la consulta popular, ahora que se habla en términos muy informáticos. Todo lo que sea, la primera versión es 1.0 y si es la 2.0. Y ahí sigue. Estamos en la revolución 4.0 y ya en la 5.0, en la 5.0 con la inteligencia artificial. Bueno, en la 2.0 de la consulta popular se tienen las mismas 12 preguntas de la reforma laboral, es decir, recuperar de recargo nocturno, dominical y festivo. A mí me gusta repetir y repetir para que entendamos la importancia de ellas. Recargo nocturno, recuperar los dominical y festivo, recuperar el carácter laboral del contrato de aprendizaje, formalizar a los trabajadores, madres cabezas de familia, trabajadoras domésticas, madres comunitarias, transportadores, periodistas, artistas, etcétera, etcétera. Y adicionalmente, garantizar la estabilidad en el empleo. Es decir, que el contrato de trabajo sea siempre a término indefinido. Esas son las 12 preguntas que tiene la primera consulta popular. A esta, en la segunda versión, le metieron 4 más, que son todas de salud. O sea que la consulta popular 2.0 tiene 16 preguntas. 12 relacionadas con la reforma laboral y 4 más con la reforma a la salud. ¿Cuáles? Tiene 2 insignificativas que tiene la reforma a la salud, pero quedaron incorporadas en esta consulta popular. Una, que se elimine la intermediación financiera, es decir, que se acaben las EPS.
esos intermediarios que se han encargado de robarse la plata una y otra vez de la salud, que se acaben y que queden solamente como gestoras, no como intermediarios financieros. Es decir, el Estado seguirá manejando los recursos. Eso no quiere decir que se acabe la corrupción, pero digamos que hay mayor control sobre eso, porque cuando usted le entrega un peso a una EPS, el Estado pierde el control sobre ese peso. Mientras lo mantenga como tal, puede estar la Contraloría, la Procuraduría y todas las IAS sobre esos recursos. Esa es la importancia de ese primero. Que se acabe la intermediación laboral. Este es un punto de la reforma laboral, pero también es de la salud. Todos los trabajadores de la salud en la época de la pandemia eran héroes y heroínas, pero resulta que eran con contratos precarios, intermediados, tercerizados, con contratos inclusive sindicales, que es una forma patronal del sindicalismo que nosotros siempre hemos rechazado y condenado, pero que algunos la practican, pero son empresarios, no dirigentes sindicales. Entonces, ese es el otro tema, que se acabe toda la intermediación laboral en el sector salud y se les reconozca a ellos verdaderamente todos sus derechos plenos. Y las otras dos preguntas, la una es para fomentar y decir que se priorice la medicina preventiva, no la curativa. La medicina preventiva, es decir, desde que nace el niño y en esa época de nacimiento y crecimiento, y especialmente hasta que es adulto, son claves todo lo que se hace en materia preventiva para que cuando esté adulto no sufran la cantidad de enfermedades que tradicionalmente se crecen. Pero si adicionalmente se tiene una política preventiva de higiene, de alimentación saludable, etcétera, etcétera, con absoluta seguridad que no se van a gastar tantos recursos. Y la otra pregunta es sobre la producción de medicamentos. Aquí las multinacionales farmacéuticas hacen grandes negociados con el costo de los medicamentos y evidentemente se trata de reducir esos costos. Esas 4 preguntas se anexan a las 12 y nos parece entonces que esta nueva consulta popular es muy importante para recuperar derechos laborales y para rescatar ahí sí como se dice, de las fauces de los negocios a la salud como un derecho fundamental. Bueno, doctor Fabio, a ver si entendimos rápidamente aquí haciendo un balance acerca de esta pregunta y de cómo nos queda la consulta popular 2.0. Eso es. Entonces, adicionamos 4 preguntas, quedamos con 16, 12 preguntas con reforma laboral y 4 que se agregaron reforma a la salud. Sí, señora. Perfecto. Pero aquí, Clara Rodríguez le tiene una pregunta a doctor Fabio. A ver. Finalmente, ¿el presidente puede sacar estas reformas por decreto o no? No puede, desafortunadamente no puede. Ojalá pudiera y le hubiéramos recomendado al presidente de la República que las hubiera decretado hace mucho tiempo. Ese poder legislativo de modificar leyes solamente la tiene el Congreso de la República. Digamos que en Colombia existe esa división de poderes, eso está bien, nosotros nunca nos hemos quejado de eso. Decimos simplemente que los intereses de la oligarquía son los que no lo permiten. Él no puede hacerlo, no puede hacerlo. Como no puede hacer la reforma laboral, es decir, él no puede decretar entonces que se paguen nuevamente los recargos nocturnos a partir de las 6 de la tarde, no lo puede hacer por decreto, tiene que haber una ley que lo diga. Pero la otra forma es la consulta popular, eso sí. Entonces, aclaremos que no puede hacer ninguna de esas por decreto, ahí sí se volvería, como dicen, un dictador, pero no lo puede hacer porque la Constitución y la ley no lo permiten, tendría que cerrar el Congreso y declararse dictador, y obviamente que el presidente Gustavo Petro ha dicho una y otra vez que no están en esa condición, pero además no están dadas las condiciones tampoco para eso. El ejército afortunadamente todavía mantiene una actitud ahí, digamos, de neutralidad, entre comillas, que le permite al presidente Gustavo Petro mantenerse, porque no ya lo hubieran bajado, también hay que decirlo, ¿sí? Entonces, él no puede hacerlo por decreto, la consulta popular lo que trata es dado de que el Congreso y estos sectores oligárquicos no quieren nada con las reformas, que sea el pueblo entonces que las defina. No es nada fácil, pero si el Senado vuelve y la hunden, nos quedamos sin un mecanismo para hacerlos. Nos tocaría salir a recoger firmas. Si recogemos 2 millones de firmas, también tendría nuevamente el Senado que decir si con esos 2 millones la convoca o no. Es decir, estamos entrampados. Entrampados es que todo tiene que pasar por el Senado. Lo único que serviría sería una asamblea constituyente, pero creo que para
eso necesitamos todavía más tiempo y que la gente se empodere todavía mucho más desde el punto de vista del pueblo. Esa puede ser una solución, pero algunos la vemos todavía que no están dadas las condiciones para tener esa posibilidad. Pero tenemos entonces, ¿qué pasa si el Senado, digamos, no se pronuncia? Esa sí es una opción. ¿Qué pasa si el Senado no dice ni sí, ni dice tampoco que no? Ahí sí el presidente la puede convocar la consulta. No es que pueda decretar las cosas. Por decreto sí puede convocar la consulta, pero solo a condición de que el Senado no se pronuncie. Pero ya el Fincho Cepeda, que es el rey de la oligarquía aquí como presidente del Senado, ya ha dicho que no, que a más tardar en la próxima semana va a convocar a discutir nuevamente en el Senado la consulta y que obviamente él va a promover de que nuevamente se niegue esa posibilidad. Entonces, el paro nacional, mire que se va volviendo un terreno muy importante para mandar los mensajes políticos que hoy necesitamos. Necesitamos un mensaje político, es, señores de la oligarquía, no sigan obstaculizando la labor de recuperar los derechos del pueblo. Y segundo, aprueben la consulta popular, ¿sí? No sigan legislando contra el pueblo. Bueno, y el pueblo va entendiendo cada vez, si esta vez, como puede llegar a suceder, la Comisión Cuarta hace trizas la reforma laboral y el Senado nuevamente niega la consulta popular, pues yo creo que hay que hacer aquí mayores movilizaciones y más contundentes que nos permite ir generando un ambiente muy positivo dentro del pueblo para desalojar del Congreso a toda esta oligarquía en las elecciones de 2026. Las cosas también tienen que irse diciendo. Algunos han dicho que es que este gobierno lo quiere utilizar la consulta para las elecciones de 2026. Claro, y ellos quieren aprovechar, impedir cualquier posibilidad de recuperar derechos para prepararse ellos para las elecciones de 2026. ¿O para qué lo hacen? No, me imagino que no serán de buenos tipos o de malas personas. No, también tienen su interés. Entonces, esa posibilidad existe, pero repito, está difícil y por eso el paro va encaminado a insistirle a esa oligarquía que permita que el pueblo sea el que defina, ya que ellos están en contra. Doctor Fabio, pues ya nos has dado un avance de por qué salir este 28 y 29 de mayo, pero también se convoca un paro nacional el 11 de junio. ¿Cuál es el objetivo? El mismo. El paro del 28 y 29 de mayo tiene un objetivo central, que es decirle a la Comisión Cuarta del Senado que no aceptamos que ellos estén haciendo trizas la reforma laboral. Y segundo, al Senado de la República que debe aprobar la consulta popular. Como hay plazo hasta el 20 de junio para estas dos cosas que estamos aquí diciendo, pues lo concreto es que el 11 de junio, además de los 28 y 29 de mayo, que debe ser muy fuerte, pues nosotros decimos el 11 de junio, que está en la mitad del mes de junio para saber qué está pasando con la reforma laboral y qué puede estar pasando con la consulta, pues se vuelve otro mecanismo también para seguir presionando por lo mismo, para que no se haga trizas la reforma laboral y para que se apruebe la consulta popular. Tiene el mismo propósito. Doctor Fabio, usted ha nombrado aquí en este momento, o bueno, durante esta charla hemos nombrado el plazo de la legislatura hasta el 20 de julio, tenemos plazo. Con este cierre de la legislatura, de la fecha del 20 de julio, junio, ¿qué se espera del nuevo periodo del Congreso frente a las reformas sociales? Bueno, como dice uno, bueno, esperemos el 20 de junio en que terminamos, sí, para saber qué va a pasar a partir del 20 de julio. Pero yo quiero decir esta situación, como este es un programa vinculado mucho al magisterio, porque todos los afiliados a Cotradecum en su mayoría son maestros y maestras, se prevé que el 20 de julio el gobierno presenta la ley orgánica por la cual reglamenta el acto legislativo con el cual se incorporaron nuevos recursos en el Sistema Nacional de Participaciones. Es decir, ahí viene otra pelea a fondo, cuyo doliente más significativo es FECODE y los maestros y las maestras de Colombia, a lo cual nosotros también vamos a concurrir. Es decir, la CUDI de antemano expresa su respaldo y su apoyo a la propuesta que en este momento está presentando FECODE para que esa ley orgánica sea progresiva, no regresiva como quieren algunos señores, los mismos, los de la oligarquía, quieren hacer regresiva, que esos recursos no sean
para seguir respaldando y ampliar la calidad y la cobertura educativa, o la calidad y la cobertura en salud, o la calidad y la cobertura en agua potable y saneamiento básico, sino que se la entregan a los territorios. Obviamente que nosotros también nos vamos a oponer a eso. Doctor Fabio, ya para ir finalizando, tenemos todavía muchas preguntas, pero queremos saber qué rol juega el magisterio en la defensa de los derechos sociales. El magisterio colombiano ha sido un ejemplo de lucha. Tiene una larga tradición de lucha. Al magisterio colombiano creo que le debemos lo que hoy existe de educación pública. Si fuera por estos oligarcas, ya le hubieran entregado toda la plata a los colegios o las universidades privadas y hubieran desaparecido y desmantelado toda la educación pública. Es decir, la única opción que tienen algunas poblaciones, el pueblo, de poder medianamente ser educada es participar en la educación pública, que es gratuita, afortunadamente. Y entonces es el magisterio el que se ha dado la tarea, desde sus más de 66 años de existencia, en que la educación debe ser pública y debe ser a cargo del Estado. Y es el Estado el que la tiene que financiar y la tiene que mantener y la tiene que estimular. Todo lo que se le entrega al sector privado es para hacer negocios. Pues ya vimos el desastre de la salud. La salud antes de la Ley 100 del año 93 era salud pública en general, eran hospitales y clínicas públicas. Después de la Ley 100 acabaron con la red pública hospitalaria y solamente se dedicaron a crear nuevas clínicas y hospitales muy importantes, ¿sí? Pero privados, es decir, pagando. Entonces empezaron a cerrarle las puertas a la gente, así dijeran que habían ampliado la cobertura de la cuestión educativa, pero de carácter privado. Entonces, esa situación el magisterio afortunadamente la ha logrado neutralizar. No digo que la haya podido, así como se dice, acabar, pero la ha neutralizado. Varios proyectos de ley siempre que presenta la oligarquía ahora hablan del bono educativo, ¿sí? El bono educativo es para entregarse la plata, que es para la educación pública, a los negociantes del sector privado de la educación. Entonces diga, a la educación no le puede pasar lo que le pasó a la salud, no puede ser, porque ahí sí acabamos con la opción de que la niñez y la juventud nuestra tenga alguna opción verdaderamente de educarse. Entonces, reconocer en ese sentido el papel de los maestros en la educación pública. Ahora, ellos también han peleado por sus propios derechos y eso está muy bien. Es decir, de que la profesión docente tenga la dignidad que se merece y el nivel que realmente en cualquier sociedad se le da a la educación. Y eso ha sido una batalla también de ellos, que también tiene algunos avances, no sin pocos, inclusive a veces retrocesos, pero en general tiene avances. Pero el magisterio no se ha quedado ahí solamente en la defensa de los maestros y la educación pública, también ha estado de parte de la defensa de la democracia en general, ¿sí? Siempre que ha habido aquí algún proceso de recorte democrático de las actividades del pueblo en general, como el derecho a la protesta, siempre ha estado el magisterio reivindicándolas. Es más, el magisterio ha sido víctima de la excepcionalidad con los gobiernos proempresariales en el conflicto armado. Procedieron contra los dirigentes y activistas del magisterio, los asesinaron por salir a pelear por la democracia y por los derechos de los demás. El magisterio en este periodo ha estado del lado del gobierno y ha estado del lado de las reformas sociales, es decir, ha cumplido un papel todavía mucho más allá de la sola mera reivindicación educativa, cosa que habla muy bien del magisterio y pensamos que va a seguir hablando muy bien de un sector que no es solamente capaz y tiene liderazgo en términos de la educación, sino que es capaz también de solidarizarse y acompañar las demás luchas del pueblo colombiano. Entonces, yo creo que ha cumplido un papel fundamental, lo puede seguir cumpliendo y por eso FECO desde ya está invitando a que respaldemos, que se respalde el paro nacional del 28 y 29 de mayo. Y ahí nos veremos nuevamente en la calle. Bueno, doctor Fabio, desafortunadamente aquí se nos termina el tiempo. Necesitaríamos,
yo creo que más programas, ¿no? Para poder contextualizar este tema, estas dudas, agradecerle también a todos nuestros seguidores que han estado muy activos dejando sus opiniones, pero antes de esto, doctor Fabio, yo sí quiero que dejemos ese mensaje final a todos nuestros seguidores, a la familia Cotraecún, a los maestros, ¿qué mensaje les podemos dejar? Y si quisiera que nos diera unos tipsitos muy pequeños de cómo educamos al pueblo colombiano para que participe en la política, más no en la politiquería. Perfecto. Y que no le dejemos este espacio de recuperar nuestros derechos y no los perdamos y le dejemos todo en manos de la oligarquía. Bueno, el mensaje es, estamos en un pulso político entre el pueblo y la oligarquía. El magisterio colombiano en general siempre ha estado al lado del pueblo y luchando contra la oligarquía que quita derechos, entre otros el de la educación, pero no solamente ese. Entonces, el primer mensaje es ese: estemos del lado correcto de la historia, es decir, defender los derechos y los intereses del pueblo. Aquí no son intereses individuales, son intereses colectivos que bien vale la pena salvaguardar y defender. Al final, lo que nos queda a los hombres en una sociedad es que los patrimonios, como la educación, la salud, la vivienda, la cultura, sean patrimonios colectivos, no individuales. Y eso le sirve a quienes tenemos esa intencionalidad, pero además somos parte del pueblo. Y los tips así más significativos es que si estamos del lado correcto de la historia, que es estar del lado del pueblo y en contra de la oligarquía, pues lo que nos queda bien es participar en la movilización y en el paro nacional del próximo 28 y 29. Y el otro tema clave, sí, no, por más asquienta, por más sucia y cochina que es la política, pero entendamos que esa es la politiquería, porque eso de la jugadita que hacen, por ejemplo, en el Senado de la República, eso es porquería. La corrupción, que también se hace desde la política, pues eso es politiquería y es corrupción, no es política. Pero entendamos que en la política estamos en intereses que defienden unos o intereses que defendemos otros. Y esta sí es la esencia de la política. Entender que en la política hay intereses distintos y que en esa contradicción entre intereses distintos, pues nosotros vamos a estar del lado del pueblo, del lado colectivo, del lado general, de verdaderamente los propósitos democráticos y progresistas de la sociedad, no para que unos pocos se enriquezcan, porque al final, al cabo, quien genera la riqueza es el pueblo a través de su trabajo. Entonces, ¿a qué se metan a hacer política? Pero política, repito, al lado del pueblo, de los intereses del pueblo. Cuando se meten al lado de los intereses de la oligarquía es que terminan siendo corruptos, metiéndose en negocios turbios, cuando no ilícitos, pero el pueblo no tiene por qué acudir a eso, tiene que acudir es que la riqueza que genere pues sea distribuida entre la mayor cantidad de gente, y esa es la política que queremos nosotros que se produzca. Por eso vamos a estar en el paro y por eso en las elecciones de 2026 tenemos que desalojar a toda esa oligarquía del Senado. Bueno, así es, doctor Fabio, de verdad muchísimas gracias, y yo sí debo admitirlo, que con el programa de hoy me han quedado muchas cosas claras. O sea, ahí vamos aprendiendo. Esto también es un ejercicio para ir aprendiendo y poder participar, ¿no? No quedarnos como uno más del montón, sino de verdad, hoy he aprendido y he esclarecido muchísimas cosas que de pronto a veces por eso es que uno no actúa como debe actuar. De verdad, muchísimas gracias. Las puertas del Solidario de nuestra cooperativa están abiertas para cuando nos quiera acompañar. Muchísimas gracias. Por aquí también Clara Rodríguez nos dice: Cotraecún, gracias por traer invitados sabedores del tema, como lo es el señor Fabio Arias de la CUT. Gracias por dar claridad al tema a los docentes. Así que también creo que nuestros oyentes también se fueron con la información también más clara. Un poquito más clara. Así es. Bueno, ya a esta hora de la mañana nosotros vamos con ese flash informativo que nos prepara nuestra compañera Evelyn. Evelyn, ¿qué tenemos para el día de hoy? Así es, Paula, tenemos mucha información el día de hoy y yo les cuento que se frena la producción de drogas en la frontera del sur del país. El Ejército Nacional desmanteló el mayor laboratorio de procedimientos de droga de las disidencias de las FARC en Cumbitaria, Nariño. La estructura producía hasta 8 toneladas mensuales y estaba ubicada en un punto muy clave del narcotráfico hacia Ecuador. Durante la operación, un helicóptero militar fue impactado por disparos sin dejar heridos.
La ofensiva hace parte de una estrategia que busca frenar la violencia en la zona donde los grupos armados se disputan rutas ilegales y el control de la minería. Un golpe certero en medio de la lucha que aún no termina. Y se llegó a un acuerdo global. El mundo se une para enfrentar futuras pandemias. Los países miembros de la Organización Mundial de la Salud aprobaron por primera vez un acuerdo mundial para responder a futuras pandemias. Este tratado histórico busca fortalecer la cooperación internacional, asegurar el acceso equitativo para las vacunas y evitar los errores vividos durante la emergencia del COVID-19. Con este acuerdo, la comunidad internacional da un paso clave para prepararse ante nuevas amenazas sanitarias globales, promoviendo la prevención, la transparencia y la solidaridad entre las naciones. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra varios funcionarios y exfuncionarios de la gobernación de Casanare por presuntas irregularidades con la contratación del programa de alimentación escolar y de transporte. Los hechos comprometen a 11 municipios del departamento donde se habrían presentado fallas en los procesos de licitación durante el año 2023, lo que habría provocado retrasos en la entrega de alimentos a los estudiantes en el año 2024. También se investiga la adjudicación de contratos a consorcios que al parecer no cumplían con todos los requisitos exigidos. Colombia y China lanzan Instituto Agrícola Internacional para transportar y transformar el campo. Colombia y China han firmado un acuerdo histórico para crear un instituto chino-latinoamericano de formación agrícola, una alianza estratégica destinada a fortalecer la educación y la innovación en el sector agropecuario. Este centro conjunto combinará la experiencia de tecnología de China con la biodiversidad de los recursos naturales en Colombia, con el objetivo de impulsar la competitividad agrícola en América Latina. El instituto ofrecerá programas de formación técnica y profesional e investigación aplicada y capacitación en áreas como agricultura inteligente, mecanización, biotecnología y gestión sostenible. Además, se promoverá intercambios académicos y proyectos conjuntos entre universidades de ambos países. Mal de Chagas en Colombia, ¿cómo se transmite y cómo prevenirlo? El mal de Chagas se transmite principalmente por el insecto triatomino, que afecta a las personas con el parásito de Trypanosoma. El Ministerio de la Salud alerta a 12 millones de colombianos que están en riesgo y que 595 municipios reúnen condiciones para su propagación. Para prevenirlo, es vital mantener a los hogares limpios, sellar grietas en paredes y techos, evitar el contacto con insectos y acudir a controles médicos en zonas de alto riesgo, porque la prevención está en nuestras manos. Y mucha atención porque el INVIMA lanza alerta por ingrediente en cremas dentales que puede afectar su salud, pues el INVIMA emitió una alerta tras reportar internacionalmente sobre reacciones en la boca por cremas dental que contienen fluoruro de estaño. Aunque en Colombia no se han identificado productos con esta irregularidad, las entidades realizan controles para verificar su seguridad. Este ingrediente, aunque regulado en el país, podría causar irritaciones si se exceden los niveles permitidos. Por eso, las autoridades piden estar muy atentos con los síntomas de enrojecimiento, ardor o llagas en la cavidad oral, porque cuidar tu sonrisa también es cuestión de salud. ¿Estás en Bogotá y no sabes a dónde ir? Pues la Alcaldía de Bogotá ha lanzado un innovador mapa interactivo que te permite explorar más de 400 sitios de interés turísticos en la ciudad. Esta herramienta dispone de forma gratuita en la línea, te ofrece información detallada sobre museos, parques, iglesias, restaurantes y otros lugares emblemáticos. Además, puedes planificar tu recorrido utilizando el sistema de transporte público, incluyendo Transmilenio y ciclorrutas. Con un solo clic, Bogotá se convierte en tu próxima aventura. Y hasta aquí nuestro flash informativo.
Bueno, Evelyn, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Gracias por ese flash informativo. Nosotros nos veremos el próximo sábado con más información. Agradecerle también a todos nuestros seguidores que estuvieron muy pendientes de nuestros invitados y de toda la información. Como siempre, yo les deseo un feliz y bendecido fin de semana. Chao, Paula, que tengas un feliz fin de semana y para ustedes también gracias por acompañarnos.